Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten aquí una vez más con una de nuestras entrevistas, esta vez con alguien del consagrado país del Ecuador, un país hermano de Hispanoamérica, con Cristian Castañera. Cristian, muy buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a usted, padre, realmente por el espacio y es un honor hablar de estas cosas maravillosas con usted. En realidad le agradezco. Un gustazo muy grande. Bueno, Cristian Castañeda tiene un canal de YouTube que ustedes deberían verlo, especialmente antes de que termine el mes de junio. Nos encontramos en junio del 2024, por aquellos que van a ver después este video. Y es presentador del canal llamado así, Canal de Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Del Instituto Plínio Correa de Oliveira. Tiene muchísimos videos en shorts, cortos también, mucha gente suscrita a ese canal. Y nos conocemos personalmente y por eso dijimos, bueno, intentemos aprovechar este mes antes de que se nos vaya el mes de Sagrado Corazón de Jesús Así es. para tocar este tema. Ya hemos tocado aquí un poco la historia, hace poquito con la hermana María de las Salles Sequeiros, la historia de la génesis de Sagrado Corazón de Jesús en Francia, pero acá hay una cosa muy específica que yo quería tocar acerca de la consagración de este país hermano del Ecuador, que es el primero, si yo no tengo mala información, en consagrarse según las promesas de Sagrado Corazón de Jesús a su Sacratísimo Corazón. Primero, no todo el mundo tiene que estar obligado a conocer la historia. Entonces, intentamos acá lo bueno dos veces bueno, dice el refrán. Intentemos ahora darle un pantallazo de cómo es esto cómo fue la consagración de Sagrado Corazón de Jesús y a lo que nos estamos refiriendo, Cristian. Claro, claro que sí, padre. Muchísimas gracias por la presentación. Es de hecho muy interesante porque hay una, digamos, es bueno identificar porque a veces puede sonar como, no sé, que una persona está haciendo así una promoción medio diciendo, bueno, yo soy ecuatoriano, entonces el corazón de Jesús me quiere más a mí, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino más bien es que es interesante porque el caso ecuatoriano se puede referir en varias cosas que ha pasado y de hecho pasó después en muchos lugares de América, porque hay varios países, Argentina, si mal no estoy, está también consagrado al corazón de Jesús, México, Colombia. Entonces, lo que fue interesante es, yo diría dos cosas, que fue la manera en la cual se consagró el Ecuador y, digamos, un poco como rompió la opinión del siglo XIX, porque el siglo XIX que fue un siglo súper marcado por el racionalismo, las repúblicas, los gobiernos masónicos, el liberalismo, etcétera, etcétera. En medio de eso, de hecho hay una foto, una imagen interesante que más tarde podré mostrar, de un presidente de la república cargando la cruz en medio de la plaza central de Quito. Entonces fue un rompimiento de un presidente de la república, entendiendo que la república comenzó como algo anticristiano, algo masónico, y ese presidente cargando la cruz de Nuestro Señor en la plaza pública. Entonces, eso fue lo interesante, digamos, el contexto de cómo se hizo y todo lo que significa, digamos, en todo el Ecuador y en el mundo, por como rompió, digo, esta opinión pública a nivel mundial, digamos. Voy a spoilearle a alguien la historia si quiere, porque para resumírselo por las dudas, para que el que no sabe, porque estamos muy acostumbrados quizás a ver la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Yo tengo una ahora enseguida, bueno, no voy a levantarme, pero la tengo acá mirándola en la biblioteca. Es un siglo antes, ni más ni menos, que de la fatídica, liberal, masónica Revolución Francesa, ¿no? Entonces, Exactamente. el Sagrado Corazón se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, una gran santa visitantina, santa, digamos, de clausura religiosa, monjita, y le pide la consagración de Francia, a su vez de las familias del reino, y después se va a difundir en general, ¿no? No se hace esa consagración, viene un siglo después la Revolución Francesa, tremenda, con tantísimos mártires en la zona de la Vendée o en la Joinnerie, que es la zona también, otra zona francesa tremenda que sufrió la Revolución, y un siglo después, o menos de un siglo después, tenemos la consagración del primer país en Hispanoamérica consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Hay muchos países, como decías antes, decía que está recién, que están consagrados al Corazón de Jesús, pero ¿por qué uno diría que lo hace a Ecuador importante? ¿No? Podemos poner acá la imagen, ahora tenemos que poner la imagen que se me fue la diapositiva que teníamos, de la imagen Claro que sí. de Sagrado Corazón de Jesús, para que vean cuál es la imagen de las más Claro clásicas. que sí. Se la voy a poner, que esta imagen es interesante, ahorita la voy a poner, padre. Solamente ahí está, justamente aquí. Déjeme, se la voy a compartir ahora. Porque, digamos, esta imagen es interesante porque esta fue
más que hecha para la consagración del Ecuador, fue hecha para la consagración del primer país al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces tiene todo un simbolismo. Yo creo que bastantes personas habrán visto esta imagen que está ajá. Es la que tiene atrás de su... Exactamente. Sí, es justo la que tengo aquí. Ajá. Sí, es interesante esta imagen porque ahí podrán ver, tiene todo un simbolismo. Fue García Moreno, el presidente que consagró el Ecuador al corazón de Jesús, quien la mandó a hacer, ¿no? Al pintor Salas. Ahora, tiene toda una lógica porque las personas podrán ver, por ejemplo, que él está mirando a los ojos, ¿no? Él tuvo una idea, o sea, más o menos él dio el concepto, que está mirando al cielo, el corazón de Jesús, en señal, digamos, de piedad y con una mirada un tanto agonizante, o sea, con un dolor, pero pidiendo piedad, ¿no? Y aquí se ve el corazón de Jesús que lanza, digamos, sus rayos hacia América, ¿no? Hacia, digamos, toda América, que es la que está sufriendo estas persecuciones masónicas, liberales, etcétera, etcétera. Entonces, el simbolismo del cuadro, y ese es un poco el espíritu de la consagración, Ecuador siempre ha sido un país pequeño, ¿ya? Entonces, el espíritu con el cual se hizo es, te damos este país, Corazón de Jesús, que a pesar de no ser muy grande, lo que sí quiere ser es devoto y quiere reparar las grandes persecuciones y las grandes tristezas que están, esas espinas que están clavando en tu corazón. Entonces, este cuadro, por eso se hizo, se guardó, es tan interesante que este cuadro tiene tanto simbolismo, todavía se guarda en la Basílica del Voto Nacional en Quito, pero fue tan fuerte que cuando los liberales subieron al gobierno, ellos fueron a buscar este cuadro para destrozarlo y quemarlo, y el cuadro se exilió, entre comillas, digamos, en Chile. Y después de casi 80 años volvió el cuadro y fue toda una fiesta nacional porque se pensaba perdido. Y fue curioso porque frente a este cuadro que están viendo fue que el padre Mateo Crowley tuvo la idea de comenzar a hacer las consagraciones en los hogares, que de eso podemos hablar más adelante. El padre Mateo Crowley es un gran sacerdote que se dedicó prácticamente toda su vida a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Exactamente, fue increíble. Él literalmente fue un papa, si no me equivoco, que él dijo, él se consumió como una vela se consume por el apostolado al Sagrado Corazón de Jesús, porque él quedó hecho nada de tantos viajes, de tanto apostolado, de todo, y lo hizo porque quería darle toda su vida al corazón de Jesús. Y parte de eso fueron justamente las entronizaciones, la reparación al corazón de Jesús, la entronización de las imágenes en el hogar. Fue una cosa realmente inspiradora. Uh-huh. Creo que tenemos una imagen del padre Mateo Crowley, ¿no? A ver si estaba... Sí, la tengo justamente acá. Déjeme no tener esta presentación, pero se la puedo mostrar ahora porque vale la pena. Él es él es todo un sacerdote de América, digamos, porque él fue el padre Mateo. Él comenzó, él nació en Perú y hizo, digamos, todo su apostolado en Chile. Y fue ahí donde comenzó, digamos, la idea que tenía. Ahorita voy a poner la imagen, padre. Toda la idea que él tenía sobre hacer crecer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y una cosa interesante fue que él estaba total y absolutamente enfermo. Y él recibió la gracia de hacer este apostolado, la consagración, justamente este que está aquí, en el santuario donde se dieron las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en Francia. Ahí incluso hay una placa donde dice, aquí el padre Mateo recibió milagrosamente la curación, y cuando él recibió la curación, él dijo, listo, yo me iba a morir, y vuelvo a sentir la salud. Entonces quiero entregarle toda mi vida al corazón de Jesús, y él es de los, digamos, modernamente fue de los últimos que tuvo este cargo de predicador pontificio, ¿no? Entonces el Papa le dio un permiso para que él podía predicar en cualquier iglesia, en cualquier lugar, sin pedirle permiso al obispo del lugar, por permiso directo del Papa. Y él fue de los últimos que lo tuvo, porque él murió hace relativamente poco, en el siglo XX.
Impresionante. Ahora, Ujú. por empezar, yo confieso mi ignorancia. Pensaba que el padre Mateo Crowley era un gringo, era un de Estados Unidos o algo así, por el Sí, pues apellido. los papás eran británicos, el Ah, papá. mira, mira, Ujú. nace en Perú. Ah, no sabía. Claro, no, no es muy latino, Mateo Crowley Bobby, entonces no es Claro, así, claro. no es el apellido más hispano, pero es Exacto. correcto, él era peruano, chileno, ajá. Ajá, mira, interesante. Ahora, ¿y Ujú, por qué uno entiende a ver, cuando uno lee un poco la historia de Sagrado Corazón, entiende la necesidad de que Francia sea ujú, consagrada al Sagrado Corazón, porque después va a ujú, venir toda la revolución grandísima y qué sé yo. correcto. Ahora, ¿por qué los países en el siglo XIX y en el siglo XX, o sea, en 1800, por los de 1900, van a comenzar a consagrar el Sagrado Corazón de Jesús Ujú, cuando había muchas otras devociones, muchas otras, a ver, no sé, ujú, podrían haberse consagrado, no sé, qué sé yo, a la Santa Faz, no correcto. sé, no sé, no sé, a las 5 llagas de Cristo. Ujú. ¿Por qué al corazón de Jesús? Esa es una excelente pregunta que muchas veces se hacen porque, digamos, lo normal, por ejemplo, cuando todavía era España, América, entonces hubieron muchas consagraciones a la Virgen María en diferentes advocaciones, pero el corazón de Jesús es así como, porque eso es interesante, ¿no? Que no está, algo de eso habló la Madre de la Salles, que nuestro Señor siempre tuvo corazón. Entonces, ¿dónde está la novedad del corazón de Jesús? Fue que no se lo representaba con el corazón fuera del pecho, ¿no? Mm, Entonces era relativamente nueva esa devoción. Y fue interesante porque, como usted dice, el corazón de Jesús, o sea, cada devoción pide algo en especial, ¿no? O sea, como Nuestra Señora de Fátima dice, recen el rosario todos los días, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece, él pide tres cosas, ¿no? Apostolado, reparación y oración. Ya son las tres cosas que él pide así principalmente. Entonces, parte de eso, ahí fue justamente lo que usted muy bien recuerda, padre, que pidió la consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y Francia no lo hizo. Pero ahí es interesante porque el Sagrado Corazón de Jesús buscaba algo con eso. Y es que el corazón de Jesús busca reinar. ¿Ya? Hay varios sacerdotes que hablan mucho de eso, es bien interesante, el padre Peña, por ejemplo, que él dice, el viva Cristo Rey, sobre todo, es con el corazón de Jesús. O sea, no hay ninguna advocación que muestre tanto aquello de reinar como el corazón de Jesús, y por eso pidió estar en el estandarte de Francia. A veces es bueno pensar cuando uno dice el estandarte de Francia, como fue hace tantos cientos de años, a veces uno pierde idea, pero es como que se le aparece el corazón de Jesús a una monja en Estados Unidos y le dice, anda, dile a Trump, a Biden, que quiero que ponga el corazón de Jesús en una Estados bandera, Unidos y cambia la bandera. claro. Entonces, era una locura, la pobre, la Santa Margarita María de la Coque quedó así, pero ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, ahí comenzó el asunto. La idea de la consagración del país al corazón de Jesús nació de un jesuita en Ecuador, que fue el padre Proaño. Y es interesante porque, y esto es muy interesante para todos los que nos escuchan, porque a veces uno piensa que uno es muy pequeño, entonces yo como voy a ser pequeño, Dios no me escucha. El presidente debería consagrar el país, pero a mí el corazón de Jesús no me hace caso porque yo soy uno entre tantos millones. Y es el padre Manuel Proaño, que más adelante podemos mostrar una imagen. Él estaba leyendo, digamos, el periódico y vio que en una pequeña población de Prusia estaban, digamos, venerando el Sagrado Corazón de Jesús. Y en ese momento entraron protestantes y expulsaron a todos de ahí. Entonces, familias perdieron el hogar, los sacaron del pueblo por el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces el padre Mateo, él cuenta en sus memorias, dice bueno, yo tuve el siguiente pensamiento. Aquí tenemos a un presidente, García Moreno, que se dice católico, él mismo dice así, ¿no? Que se dice católico, entonces vamos a ver si realmente es católico. Y él escribe al presidente y dice, presidente, han expulsado a estos fieles, en otros lados del mundo están expulsando a fieles, porque están rendiéndole el culto que se le debe al corazón de Jesús. Entonces yo le propongo lo siguiente, reparemos al corazón de Jesús consagrando este país. Entonces, si ellos expulsan a los católicos en un pueblito, nosotros consagramos un país en reparación. Entonces, porque tiene que ser así la proporción. Y ahí es súper curioso, y eso es lo que tal vez diferencia a la consagración del corazón de Jesús, de tal vez otras se hayan dado, que García Moreno, eso es súper curioso, pero le responde, no me parece que lo consagremos.
porque Ecuador no es digno de ser un país del corazón de Jesús. Entonces acá la gente todavía debería ser más católica, no debería, o sea, debería... Si vamos a ser un país del corazón de Jesús, nuestros ciudadanos deben ser ciudadanos del país del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces eso significa que deben tener así una idea de la santidad hacia donde tienen que caminar como pueblo. Y le dijo García Moreno, por eso yo digo que no, pero hagamos un trato, como se diría hoy en día. Yo le autorizo, yo le autorizo que usted traiga sacerdotes y haga un catecismo a nivel nacional de un año. Y después de un año de catecismo nacional, consagramos el Ecuador. Pero entonces usted manda sacerdotes a todo el Ecuador para predicar que aquí la gente ya no puede robar. ¿Por cómo va a haber ladrones en el país del corazón de Jesús? Aquí la gente ya no puede mentir, los padres ya no pueden ser infieles, los sacerdotes tienen que ser santos, porque van a ser pobladores del país del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, si usted se compromete a llevar a cargo un año de catecismo, yo consagro después de ese año el país al corazón de Jesús. Y es interesante porque, fíjese, la gente, esto no fue en la Edad Media, esto fue hace 150 años. Y así, desde cuenta, la devoción al corazón de Jesús se volvió una política pública, ¿no? Entonces, porque eso fue con arcas del Estado, se hizo apostolado en todo el Ecuador, y de hecho cuentan todos los cronistas que la situación del Ecuador fue una mejora absoluta, porque la gente, digamos, dejó de robar, los políticos cambiaron de perspectiva, no porque había un juez o había una fiscalía o porque de pronto me estaban grabando, como hoy en día, de pronto me están grabando, entonces yo no puedo decir nada malo, sino porque comenzaron realmente a tener santo temor a Dios. Claro. Y ahí comenzó todo. Interesante, digo, para ubicarnos un poco en la fecha, el presidente de Ecuador, don Gabriel García Moreno, yo recomiendo 2 biografías muy buenas que hace años leí, me encantaría releer, pero el tiempo es tiranísimo. Una excelente del padre Gabriel Berté, un cura francés, que estuvo muchos años allí, creo que es una excelente biografía, y otra mucho más sucinta de un autor argentino que fue Manuel Gálvez. Bueno, es un resumen simplemente. Pero interesante porque don Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador del siglo XIX, un hombre cultísimo, realmente católico, muere mártir, ahora vamos a decir 2 palabras seguramente, ha sufrido toda la leyenda negra en contra de él, al punto tal que yo he viajado muchas veces a Ecuador. La primera vez que viajé tenía 19 años, me acuerdo, hace mucho tiempo. Sí, viajé después de haber leído la obra de Berté y quise ir a Ecuador, a Quito, a venerar los restos de García Moreno, ¿no? Cuando dije en Quito que estaba buscando la tumba de García Moreno, me miraron como si fuera un marciano, como diciendo, ese es un tirano, un déspota, entonces, toda la leyenda negra encima. Digo, pero por Dios, es un hombre... Yo venía a venerar los restos de un santo. Bueno, aún en los ambientes católicos, lamentablemente, se ha difundido esta leyenda negra contra ese presidente mártir, que lo mató la masonería, por cierto, en Ecuador, ¿no? Así es. Perdón. Y vamos a mostrarme una imagen, me dijiste, de sacerdote ecuatoriano que comenzó con la... ¿No? Que le es correcto. Exactamente, sí, el padre Manuel Proaño. Es interesante, es muy interesante porque cuando son las apariciones de Santa Margarita, María de Alacoc, esta es la imagen, ahorita les pongo este es el padre Manuel Proaño. Él es un jesuita de aquellos, no de esos jesuitas, pero sí, que eran de aquellos, exactamente, totalmente. Y es increíble porque hay una cosa lindísima dentro de la devoción al corazón de Jesús, que el corazón de Jesús se le aparece a Santa Margarita, que era visitandina, ¿no? Pero le dice, yo te doy a ti todo. O sea, fue su confidente, porque viene el padre Peña también es quien dice, fue la confidente del corazón de Jesús. O sea, el corazón de Jesús se quejaba con Santa Margarita. Y le dio todo, pero le dijo, tú no vas a ser el megáfono, por decirlo así, sino todo se va a hacer a través del padre de la Colombier y también santo, San Claudio de la Colombier. Y entonces, como queda, el corazón de Jesús dice, a las visitandinas yo les voy a dar ese motor espiritual del corazón de Jesús, pero a los jesuitas les encargo la difusión del corazón de Jesús a nivel mundial. Ahí el apostolado de oración, todo eso. Y este padre, el padre Manuel Proaño, que ustedes ven ahí, él fue justamente el que mentalizó toda la idea de la consagración.
y él escribió una novena también, porque él dijo, bueno, si el Ecuador se va a consagrar, entonces todo el Ecuador tiene que rezar una novena, e hizo, por ejemplo, 9 días antes de la consagración. Todo este catecismo fue en 1873, ¿no? 1873. Hasta el 74, y ahí en el 74 fue la consagración, y en el 75 matan a García Moreno por la consagración que hizo, como usted muy bien recuerda, padre. Entonces, ahí se hace una novena, que escribió este mismo padre, el padre Proaño, en el cual reza todo el Ecuador. Entonces primero rezan los niños, después rezan los padres, después los artesanos, después los militares, y terminan rezando ya el clero regular y los obispos. Entonces, digamos, todo el Ecuador se preparó y fue fiesta de primera clase en todo el país. Impresionante. Y por eso entonces que los jesuitas tomaron, digamos, esa misión de llevar adelante la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, entonces, porque San Claudio de la Colombiera era jesuita. Exactamente, ajá. Y le dice a los padres del Corazón de Jesús, les corresponde distribuir esto, y ahí fue que ellos también comenzaron el apostolado de oración, que es algo que hoy en día es súper escaso, pero que era el motor en el fondo de la devoción al Corazón de Jesús, y los jesuitas antes eran los principales promotores de la devoción al Corazón de Jesús. De ahí lo doloroso que hay muchos jesuitas que hoy en día ya no hacen este apostolado. Incluso, por ejemplo, he visto varios jesuitas que más bien este mes de junio hacen la difusión más bien del mes de todas estas cosas, LGTBI, y todas esas cosas, siendo que en junio es el mes del Corazón de Jesús, ¿no? Pero bueno, es medio un tema aparte, pero la vocación de a quien el Corazón de Jesús le dio en las manos la difusión es a los jesuitas. Y este padre fue tal vez uno de los grandes ejemplos de cómo hizo, porque lo que hizo, lo interesante, así como en un salón de clase, cuando alguien hace algo, un muchacho hace algo bueno o hace algo malo, los demás siguen. Lo que ayudó Ecuador y García Moreno en ese sentido fue hacer una super consagración que quebró la opinión pública mundial. Incluso hay un hecho interesante que García Moreno, y dicen varios historiadores que esa fue la causa, o sea, la gota que derramó el vaso para el asesinato de él, que fue justamente una imagen de García Moreno, ¿no? Para sí, aquí está. Este es justamente García Moreno, ¿no? Esta es una foto, digamos, la principal, la mirada, súper interesante la mirada que tenía, ¿no? El fundador de nuestro movimiento, el profesor Plinio Correa de Oliveira, él cuando veía esta imagen, él decía, lo que se ve, eso es interesante, pues es lo que la misión de todo católico, dice, en esa mirada se ve lógica y coherencia de llevar la fe hasta las últimas consecuencias. Y él era presidente de la República y él decía lo contrario más o menos a lo que muchos dicen hoy en día, ¿no? Que bien dice, bueno, yo soy católico en privado, y en lo público yo soy laico y estoy frente a un estado laico. Él dijo, no, yo soy católico y muero católico. Y murió mártir, de hecho. Y esta es otra imagen de él, de García Moreno, es una foto súper interesante de la época. Esta es fotografía de, bueno, lo que sería, es un daguerrotipo, pero lo que sería fotografía, con varios de los sacerdotes que vinieron a hacer este apostolado de un año que él mandó a traer. Perdón, eso comentaba que dicen que esa fue la gota que derramó el vaso, que cuando García Moreno consagró el país al Corazón de Jesús, dentro de la política pública que él hizo por el Corazón de Jesús, él comenzó a hacer apostolado internacional. Entonces mandó estos retratos que yo siempre tengo a la mano, que vimos al inicio, estos retratos, sí. Él los comenzó a mandar a varios países de Latinoamérica, diciendo, bueno, nosotros nos consagramos al Corazón de Jesús, pero no es que nosotros seamos así una cosa diferente. Le invitamos también a consagrarse al Corazón de Jesús. Incluso mandó a Francia el cuadro diciendo, le comento que Ecuador, pequeña república de Sudamérica, se ha consagrado al Corazón de Jesús, pero esta es una vocación que propiamente le corresponde a Francia, así que le invito, excelencia, al presidente Macmahon, que era ahí de Francia, a que usted consagre también Francia al Corazón de Jesús. Y cuando se enteró de eso, un biógrafo de él dice que se enteró de eso Bismarck, y ahí Bismarck dijo, ya, se rebasó el vaso, porque ya ponerse a hacer eso es demasiado, y ahí simplemente lo mandaron a matar. Dijeron, no, así no puede ser. ¿Es cierto que uno puede afirmar con certeza que lo mataron por la consagración del Sagrado Corazón de Jesús del Ecuador al presidente García Moreno, o es una conjetura simplemente?
Hay muchos documentos históricos que afirman eso. Concretamente yo podría decir dos. Hay dos historiadores muy buenos. Uno es, a ver, uno lo escribió, digo literalmente lo que él dijo, que es el padre Schumacher, que él fue un obispo de aquí de Ecuador, ajá, de primera, exactamente. Entonces él dejó en sus memorias, escrito con su puño y letra, que él estaba leyendo un libro una vez en una estación de tren en Alemania. Él era alemán. Y dice yo, ahí me di cuenta que era un libro masónico por los simbolismos, las palabras, pero era un libro que trataba de Sudamérica. Y él comenzó a ver y ahí él encontró que todo el asesinato de García Moreno había sido orquestado desde Prusia por Bismarck, ¿ya? Él lo cuenta y dice, yo lo leí ahí. Y otro súper interesante, se lo voy a mandar, padre, porque le va a encantar. Bueno, pues usted debe tener mucho por leer, pero es un libro que yo encontré que es particularmente interesante a los que les gusta la figura de García Moreno, del canciller de García Moreno. Y es interesante porque, que yo sepa, es único en su especie porque él escribió, o sea, él vivió con García Moreno, él trabajó con él muchísimos años y él escribió entonces cómo él era, las cosas que sufrió, las cosas que vivió, Y él dice también, no dice que fue Bismarck, pero él dice que fueron los gobiernos impíos europeos que mandaron a matarlo. Sí, y obviamente impíos no porque sean europeos, sino porque estaban ahí obviamente lleno de masonería, liberalismo y todo lo demás. Uh-huh. Sí, por las dudas, en Ecuador, digo para que el que no conoce, el presidente Gabriel García Moreno es martirizado a la salida de una iglesia en la plaza central de Quito, en la catedral, uh-huh, donde están sus restos, por cierto, año 1875. 1875, escuchemos bien las fechas, ¿no? Uh-huh. Después de esto, hay casi unos 40 años más o menos, si no me equivoco, que el liberalismo gobierna, pero a mansalva en Ecuador. Tanto es así, que esto lo conozco de primera mano, que varias regiones, voy a citar nada más que uno, toda la región de Manabí, por ejemplo, quedó sin sacerdotes. O sea, hubo gente que durante décadas no conocían lo que era un cura, o sea, mantenían la fe de los papás, de los abuelos, cosas así, pero no tenían asistencia sacramental. Entonces uno ahora todavía va a esos lugares y hay una gran, una pequeña práctica religiosa, no porque la gente no sea católica de cultura, sino porque tuvieron años, décadas, sin sacerdotes. Una cosa tremenda, tremenda. Eso fue lo que hizo el liberalismo, la masonería, después de la muerte de don Gabriel García Moreno, ¿no? Exactamente, es muy bueno su comentario, padre, porque hay personas, digamos, algunos de buena fe, otros no tanto, que dicen, no, pero el liberalismo no es tan malo, es gente confundida, Aquí en Ecuador hubo justo ese caso porque el gobierno liberal que vino, que fue de Eloy Alfaro, él desconsagró el país al corazón, o sea, trató de hacerlo, sería largo hablar del asunto, pero hizo una convención para derogar la ley que consagró el país al corazón de Jesús, porque fue por ley, fue todo hiperformal, ¿no? Trató de derogarlo, después persiguieron a los sacerdotes, trataron justamente de quemar este cuadro, que se fue, está súper documentado, fueron a buscarlo para quemarlo. Entonces, ahí donde ahí se ve claramente cómo el liberalismo fue total y absolutamente anticristiano dentro de nuestros países, al menos del caso del Ecuador, lo puedo decir sin temor a equivocarme. Sí, correcto. O sea, todo este tema del liberalismo ya lo hemos tocado en el canal y todo, por eso no quiero abrir yo más hipervínculos o ventanas o links. Sería interesantísimo, pero imposible de determinar, ¿no? ¿Qué lección deja la consagración de ese Sagrado Corazón de Jesús? Porque antes decías algo interesante, ¿no? Que, a ver, el liberalismo católico, tal como se lo conoce hoy en día, es ese planteo, entre otras cosas, que dice que uno puede ser católico en la vida privada. O sea, uno va a misa el domingo, reza el rosario si quiere, consagra a su familia al Sagrado Corazón de Jesús, hace las promesas de los primeros 9 viernes de cada mes, etcétera. Pero cuando voy a la vida pública, me muestro, me hablo, me defino como un mundano, ¿no? Como un católico. Yo entiendo que en ciertos momentos de persecución los cristianos a veces tienen que no traicionar su fe, pero sí, a veces no te dejan decir las cosas. A veces vos vivís en Arabia Saudita y tenés que ser católico en Arabia Saudita, porque es muy fácil ser católico en Ecuador o en Argentina, porque todavía la cultura más es católica. Entonces, si alguien vive en Siria o en Arabia Saudita y está con una cruz exponiéndola públicamente, es un delito penal, te cortan la cabeza y no morís mártir, morís por idiota, más que por mártir, no por imprudente.
Entonces hay momentos de la historia de la Iglesia que los primeros siglos del cristianismo o los católicos que viven hoy en lugares de persecución tienen que mantener su catolicismo por medio de sus obras y a nivel privado, ¿no? Ok, perfecto. Pero nunca tergiversar su vida, en su vida pública, que uno, bueno, se comporta como un católico. Capaz que puede omitir decir ciertas cosas. Pero en momentos donde hay cierta libertad para moverse, nosotros no podemos nunca traicionar nuestra propia fe. No, ese es el catolicismo liberal que se llama, o el liberalismo católico o el catolicismo liberal. ¿Qué relación tiene? Porque antes decías algo importante, que Sagrado Corazón de Jesús tiene una gran relación con la solemnidad de Cristo Rey, queriendo que Cristo reine, no solamente en los corazones, que es muy lindo, o en las familias, que es muy lindo, sino también cómo es que el corazón de Jesús quiere reinar en la sociedad, en la política, digamos, en todos los ámbitos públicos, ¿no? Exactamente, es un tema súper interesante porque el corazón de Jesús viene, es súper curioso, bueno, pensar en el mundo que vivimos, ¿no? Realmente, porque en las apariciones, Santa Margarita María de Alacoque fueron en 1675, ¿no? Bueno, más o menos. Entonces, eso significa fue hace 350 años, ¿ya? Entonces, buen tiempo ha pasado acá. Y cuando el corazón de Jesús se le aparece a Santa Margarita, dice, a mí me lastima la fe tibia que tienen hoy en día. Entonces, pensar hoy en día, ya, lo tibio se enfrió bastante, ¿no? Entonces, pero es interesante porque el corazón de Jesús viene a encender esa llama. Hay una reflexión que es interesantísima, que usted ha visto, padre, seguramente cuando uno va a comer una buena pizza, abren el horno así y uno ve el fuego del horno, ¿no? O sea, que es así un fuego, pero que quema todo. Si uno pone ahí si uno pone ahí un hielo, el hielo se derrite. Si uno pone un helado, el helado se derrite. Si uno pone comida, se cocina muy rápido cuando está así el horno, ¿no? Entonces Santa Margarita dice, yo vi el corazón de Jesús como un horno. Dice, y salían brasas así, despedían brasas, pero dice que era un incendio. Ella lo describe de 10.000 maneras, que eran así brasas, incendio. Con todas las palabras que ella puede, dice que era un incendio impresionante, ¿ya? Entonces, el corazón de Jesús vino a encender lo que se apagaba en el siglo XVII. Entonces, usted, si uno pone cualquier cosa fría al lado del fuego, no es que el fuego se enfría, sino que lo frío se calienta. Entonces, el corazón de Jesús viene para calentar la fe, que ya en esos tiempos estaba, ya él dice nuestro Señor Jesucristo, tibia. Entonces, lo que pide el corazón de Jesús es reparación por dos cosas básicamente. Él dice, porque ya esa época, en el siglo XVII, imagínense hoy en día, la gente, él dice, el corazón de Jesús, se olvidó de qué es lo que está en el Santísimo Sacramento. O sea, que estoy yo en el Santísimo Sacramento. Él le dice a Santa Margarita, la gente, dice, primero me entristece que yo me entregué en el Santísimo, o sea, estoy en el Santísimo Sacramento y mucha gente no le importa. Dice, aquí está el corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe sin ingratitudes ni desprecios. Y dice, pero lo que más me duele es que las personas consagradas a mí, sí, entonces, digamos, podemos decir católicos tal vez en general, me tratan con tibieza. Y ahí uno se pone a pensar, yo cuántas veces he comulgado con tibieza, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no he comulgado bien? Bueno. Entonces, el corazón de Jesús dice, bueno, ya, esa es la situación. Esa es la situación porque a la larga todo el mundo es libre. Pero yo quiero entonces que las personas reparen esto. Entonces, le dice a Santa Margarita, yo quiero que tú repares eso, y ahí comenzó entonces a distribuirse la idea del corazón de Jesús. Y cómo reparar es justamente con la idea de reinar. Porque el corazón de Jesús habla en todas las memorias de Santa Margarita, está lleno eso, por ejemplo, él dice, yo reinaré a pesar de mis enemigos. Dile al rey de Francia que yo quiero estar en sus estandartes, que era donde iba el rey, pasaban los estandartes adelante. Entonces, esa misma idea está llena. Y fue justamente en el siglo XIX, esto se fue transformando, como usted muy bien dice, padre, porque si yo salgo de aquí, de este video, y voy a hablar con el presidente del Ecuador, o un mexicano va a hablar con el presidente de México, cualquier persona con su presidente, decir, mire, yo vengo aquí porque quiero que ponga el corazón de Jesús en la bandera, no va a salir con las manos llenas, definitivamente. Entonces, esto también fue un poco cambiando. El deseo del corazón de Jesús no cambió, porque el deseo del corazón de Jesús es reinar. Lo que fue cambiando es cómo yo aplico esto. Entonces, por ejemplo, quería reinar en los palacios y no se dio. Entonces, por ejemplo, las repúblicas comenzaron a consagrarse al corazón de Jesús de a poco, de a poco, de a poco. De ahí el padre Mateo Crowley,
él tuvo la idea, dijo, bueno, hoy en día ya no se puede más, ya era el siglo XX, entonces dice, hoy en día ya no se puede más eso. Entonces hagamos lo siguiente, vamos a consagrar los países al corazón de Jesús, pero ya no vamos a hacerlo desde la presidencia, por decir así, sino desde las familias, que es una idea muy interesante. Claro. Entonces, toda familia va a tener un cuadro del corazón de Jesús en un lugar principal de la casa. Entonces va a reinar en mi casa. Es muy interesante porque el padre Mateo en su consagración dice, piense usted, y es muy bonito realmente, porque hay muchas personas que tienen problemas en la casa, a veces los hijos están medio descarriados, el marido es ateo, y dice el padre Mateo, usted piense que cuando usted entroniza el corazón de Jesús, su casa ya no es una casa, su casa es una mansión o un castillo, porque ya ahí está un rey, porque nuestro Señor Jesucristo es realmente rey. Y dice, es por eso que todo este reino, así sea un reino pequeño, así mi casa sea muy sencilla, o así yo tengo una casa muy grande, yo le voy a entregar ese espacio al corazón de Jesús. Y ese espacio va a ser en el cual reine el corazón de Jesús. Pero el concepto es siempre reinar. Y la idea justamente de eso también es que a la postre, el corazón de Jesús termine reinando también en mí y mis acciones. Y si termina reinando en mí y mis acciones, como usted muy bien decía, significa que yo no voy a ser en privado católico, sino yo tengo que ser públicamente católico, ¿sí? Entendidas todas las reglas de la prudencia que modelan las otras virtudes. Pero tiene que ser el rey, entonces no puede ser el rey, hoy no tenemos reyes, pero digamos el rey de Francia, por decir que es del que estábamos hablando, era el rey de Francia, entonces el rey de Francia también gobernaba sobre mi casa porque mi casa estaba en Francia. Entonces si yo tengo al corazón de Jesús como rey de mi corazón, también tiene que reinar en todas mis acciones, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que yo tenga que hacer. Pero el concepto siempre es de reinar. De ahí por ejemplo, tan interesante la devoción que se dio al corazón de Jesús entre los cristeros, por ejemplo, ¿no? En la Vendée, que usted bien decía. Entonces, el concepto incluso, los detentes del corazón de Jesús en la Guerra Civil Española, el concepto siempre fue que si yo voy a rezar, si yo me voy a la guerra por nuestro Señor Jesucristo, quiero llevar al corazón de Jesús aquí en el pecho. Claro. Porque él es el que mejor me va a cuidar, ¿sí? Más que de pronto algún santo, es de pronto la vocación con la cual yo siento más conexión respecto al reinado social de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de Jesús, justamente. Sí, yo un paréntesis, cuando yo era chico, me acuerdo que nosotros no vivíamos acá en Buenos Aires, donde estoy yo ahora, vivíamos en el interior del país, mi padre militar, así que viajamos por todo el país como todos los hijos de militares, siempre dando vueltas, cambiándonos de colegio cada rato. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando llegaba a Buenos Aires, estaban mis abuelos, ahora ya fallecieron los papás de mi madre, es que antes de tocar la puerta de la casa de mis abuelos, mis abuelitos de familia italiana, ¿no?, tenían entronizado en una especie de nicho al lado de la puerta, con una rejita, porque si no se lo podían romper los protestantes, y el Sagrado Corazón de Jesús en una pequeña estatuita, chiquitita, así más o menos, ¿no? Entonces, cuando los protestantes iban tocando por casa en casa, los testigos de Jehová o lo que fuera, cuando llegaban a la casa de mis abuelos, ya al ver la imagen del Sagrado Corazón de Jesús ahí, los espantaba por completo. O sea, como no querían ni tocar la puerta. Y si les tocaban la puerta y salía mi abuela, que era la acción católica, los iba a volver locos, pobres tipos. Seguro. Pero es cierto, o sea, es la consagración que se hace, ¿no? De las familias, de los hijos, uno mismo incluso siempre. No es una cuestión puramente de, si la estampita Sagrado Corazón de Jesús. Es un compromiso que uno hace. Y bueno, y a partir de esto uno puede preguntarse, antes los países se consagraban para reparar las injurias cometidas contra el Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, ¿cómo un católico de a pie de hoy en día puede hacer eso? Puede dedicarse a repararlo también. ¿De qué manera? Sí, hay digamos, la principal manera que hoy en día podríamos decir es justamente a través de la entronización, como decía el padre Mateo Crowley. Nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestro canal así varios videos, muchos cursos, por decirlo así, de la consagración, porque tiene un sistema, ¿no? Tiene un sistema la consagración, la entronización, porque yo tengo, déjenme ver si tengo justamente, creo que lo tenía aquí a la mano, pero no lo veo. Pero, digamos, el padre Mateo dice, vamos a hacer como el corazón, como yo le voy a entregar el país, así como cuando un rey viene a tomar pose de un país, ustedes ven en todos los países, la de Argentina es impresionante, la toma de la posición, la posición presidencial es una súper ceremonia, o sea, no es
no es como una gallina que entra un gallinero, sino, o sea, es una súper ceremonia, o sea que el país se para, hay solemnidades, es de las pocas cosas solemnes que realmente quedan en los países, ¿no? Entonces, dice el Padre Mateo, así como cuando alguien va a tomar, cuando un presidente o un rey va a tomar la pose de su territorio, entonces así también el momento en el cual el corazón de Jesús va a tomar pose en mi casa, yo tengo que hacer una ceremonia. Entonces, tal vez no van a haber trompetas, no van a haber terciopelos, así, pero vamos a hacer lo más solemne que se pueda. Entonces, se tiene que hacer, lo primero que uno debe querer hacer es entender que la imagen, como usted bien decía, la imagen del corazón de Jesús no es simplemente un simbolismo o una cosa así como yo tengo una cualquier estampa o así, no, sino impone ciertas obligaciones el corazón de Jesús. Por ejemplo, esa es una muy buena solución para las personas que tienen tal vez problemas en el hogar o alguna cosa, que cuando yo le entrego solemnemente mi hogar al corazón de Jesús, digamos, yo no me puedo poner a gritar con mi pareja al frente del corazón de Jesús, con mi marido, con mi mujer, a los hijos, no me voy a poner a gritar o a pegarles frente al rey de la casa, ¿sí? También no voy a poner a decir, qué sé yo, palabrones o así groserías frente al rey de la casa. Entonces, el corazón de Jesús es como, imagínese usted bien dice, padre, y recuerda eso porque es hermoso pensar que hay una aparición y vuelvo al tema del reinado social, hay una aparición en España, el Beato Hoyos, que también era jesuita, ¿no? Que se le aparece a un joven jesuita en España y le dice, yo reinaré en España y de manera particular que en otros lugares, ¿no? Pero resulta que en ese tiempo España era todavía toda América, entonces Claro. digamos esa promesa nos abarca, de hecho hasta buena parte de Estados Unidos, no sé, Texas, California todavía era España en ese entonces. Claro. Entonces es increíble ver cómo en América, en toda América hispana y claro también en España, reina de manera especial el corazón de Jesús, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese recuerdo que usted decía, padre, de entrar a la casa de nuestros abuelos y ver lo primero que uno veía era la imagen del corazón de Jesús, ¿ya? Sí. Entonces, imagínense que ustedes entran a una casa y encuentran una imagen así de este porte del diablo, así un chivo con así una imagen invertida, así. Sí, o un Buda, como hacen a veces ahora. O un Buda así enorme, o sea, de ese tipo de cosas, uno se siente mal con eso, porque claro, la persona ya está mostrando, en mi casa estas son las condiciones, entonces aquí está un Buda, o imagínense así un chivo, un Satanás con cachos, con todas las de la ley. Entonces, eso infesta la casa, ¿no? Hasta uno de imaginarse a veces se siente un poco mal. Entonces, imagínense más bien que entra y ve un corazón de Jesús. Eso marca la casa. Entonces, el corazón de Jesús es como, de cierta manera, como una radiación. Es como una radiación. El hecho de que Él esté presente ahí, eso ya mejora automáticamente el ambiente en la casa y Él eleva y pone en otra clase, o sea, pone en otro nivel el propio hogar. Porque y es algo bendito, así como si yo pusiera una imagen de Lucifer en mi sala, eso quiebra el ambiente. Si yo pongo una imagen del corazón de Jesús, eso arregla el ambiente. ¿Ya? Entonces, la primera manera es ponerlo y entronizarlo. Ahora, la ceremonia de entronización es muy sencilla de hacer, o sea, no hay, esa es la idea que tenía el padre Mateo, usted ya no tiene que ir a ver al presidente de la República, sino usted lo hace en casa y no hay excusas para dejarlo de hacer. Entonces, por ejemplo, hay una oración, hay justamente una petición de que todos nos unamos y entendamos lo que vamos a hacer. Hay una oración muy bonita porque es lindísimo, muy católico. Dice, bueno, si yo consagro, entonces claro, todos los que estamos y vamos a vivir en esta casa nos consagramos también porque este es el territorio, digamos, de nuestro hogar, pero también consagramos a las benditas almas del purgatorio que se nos adelantaron. Entonces, por los que ya se fueron, también consagramos acá y entonces hay una oración especial de consagración. Y de hecho, ahí hay una cosa interesante. Déjeme ver, ahorita voy a poner la proyección porque quisiera Mientras mostrarle, tanto, padre. pregunto, ¿Perdón? por las dudas, que una pregunta que va a salir Claro, seguramente. claro. ¿Es obligatorio que para la consagración vaya un sacerdote? Preguntan a veces o no. Sí, no es obligatorio, pero sí es recomendable. Ok. Ahora, de todas formas se puede hacer porque hoy en día, lastimosamente, hay muchos sacerdotes que ya ni lo quieren hacer. A nosotros nos escriben, sabe que nos preguntan bastante eso que usted menciona, padre, porque un par de personas, han sido más de una, nos dice, mire, yo quise consagrar, le pedí un sacerdote, pero el sacerdote me dijo, no, eso ya es una cosa vieja. No, Sí, ya no se puede. o pensemos el modo más ingenuo posible a veces, o inocente, o real.
a veces que el cura hoy por hoy no hay 3 curas por parroquia como había antes, hay un solo cura por 3 o 4 parroquias, y capaz que Totalmente. no puede ir, bueno, pongámosle que no pueda ir, entonces, ¿cómo hacer para consagrar Absolutamente. la familia? ¿Cómo se hace? Exactamente, es una muy buena pregunta. Es justamente la idea es hacerlo, se puede hacer, hay un librito que nosotros distribuimos, de hecho lo vamos a poner en línea. Déjeme ver si le mando el enlace, padre, para que Perfecto, la gente lo pueda descargar de este video, claro. porque es un manual bastante sencillo, o sea, digamos una ceremonia que dura una media hora. Y, por ejemplo, una buena idea, nosotros solemos distribuir estas estampas, y esta es una muy buena idea que tuvo el Papa Pío X, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un acto de consagración al corazón de Jesús, con el cual se consagra, esta es una oración del hogar, y uno pone aquí la firma y la fecha en la cual se consagra. Y por decirlo así, este es el cumpleaños, por decirlo de alguna manera, este es el aniversario de mi familia con el corazón de Jesús. Y ese día, por ejemplo, yo leo algo del corazón de Jesús, leo la Biblia, rezamos el rosario. O sea, la idea es darle carne, por decirle así, esta devoción. O sea, sacarla del armario y demostrar que es realmente algo serio, algo que se tiene que hacer. Y tal vez esa sea la principal lección de la consagración del Ecuador al corazón de Jesús, que si sí es un país, y todos nuestros países, o sea, muchos de nuestros países se han consagrado, ¿por qué no le damos nuestra casa? Porque a veces un problema que a veces solemos tener los católicos en nuestros países que son de tradición católica es que nos acomodamos y decimos, no, es que la iglesia está mal y ojalá ya se vuelvan, que de la puerta para allá hagan apostolado, pero a mí me llaman cuando ya esté hecho todo. Y no, yo puedo realmente hacer algo, y algo tan sencillo como hacerlo dentro de mi casa. Entonces, tiene un grupo de oraciones que son recomendadas, pero incluso si alguien toma una imagen, cualquier imagen del corazón de Jesús, la pone en un lugar principal de la casa y de corazón le consagra eso, y está entronizado el corazón de Jesús, porque, digamos, no es como un sacramento, por decirlo así, no tiene forma rígida, sino se tiene, la principal idea es toda la voluntad de que el corazón de Jesús reine en el hogar. Claro, en todo caso será un sacramental, algo que te dispone o te lleva Exactamente. hacia el sacramento. Ahora, Ujú. preguntas prácticas que a veces pueden pasar. Pongámosle que un varón y una mujer, para hacer, hoy hay que explicar más, de modo más específico todo por las dudas, una pareja heterosexual se encuentra en una casa, tiene a sus hijos, qué sé yo, no se han casado todavía, no se han casado, o no se pueden casar, pongámosle que no se puedan casar por el momento, por una cuestión que tienen un matrimonio antes y qué sé yo, bueno. Ujú. También podrían ellos hacer una consagración del hogar, de la familia, al Ujú. Sagrado Corazón de Jesús. ¿Alguna vez le preguntaron esto a ustedes o no? Sí, nos han preguntado en algunas ocasiones, y de hecho nosotros pasamos la pregunta a algunos sacerdotes porque son a veces cosas que nos superan. Pero de hecho, claro, se puede hacer porque nuevamente no implica, obviamente, entendiendo que eso no es una bendición a la condición en sí, Claro, sí, sino a las claro. personas. Y obviamente, porque la idea del corazón de Jesús es que yo quiero, eso es muy bonito también, una cosa, cuando comenzamos el canal del corazón de Jesús, nunca en la vida pensé que yo de hecho, y hago un mea culpa público, no, nunca pensé para mí el corazón de Jesús era una devoción como tantas ahí, se acabó. No pensé que era por decirlo de alguna manera, una ciencia y de una profundidad tan vasta, ¿no? Entonces hay muchas cosas que comentan, por ejemplo, la, es Santa Gertrudis la Grande, si no me equivoco, que fue una de las primeras videntes del corazón de Jesús, ¿no? Entonces ella habla y comienza a teorizar mucho de por qué el corazón, ¿no? O sea, por qué fue el corazón y no de pronto las manos de nuestro Señor Jesucristo, por toda Claro. la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es adorable, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, cuando dice, yo te amo de corazón, ¿no? Esto te lo digo de corazón. Entonces, el corazón sí, o ingeniería, y de hecho tiene que ver con el amor, obviamente, pero más que eso, dicen, es la voluntad, ¿no? Entonces, el corazón es sobre todo el símbolo de la voluntad. Por eso cuando alguien dice, yo te amo de corazón, sobre todo lo que debería querer decir es, yo te amo con toda la voluntad que tengo, ¿ya? Entonces, cuando se comenzó a teorizar todo este tema, el padre Croisset, que habla este es súper interesante, este es un libro que escribió el confesor de Santa Margarita, ¿no? El padre Croisset, y él teoriza justamente este libro, él lo escribió, él era jesuita, él lo escribió diciendo, yo escribo este libro para que no piensen que esto fue una cosa que le pasó a una monjita así, sino esto tiene una ciencia y una profundidad enorme, esta es la profecía para los próximos 300 años, o sea, es la época del corazón de Jesús, por decirlo así. Y él dice justamente eso, que
¿Por qué se apareció entonces el corazón de Jesús? Es porque el corazón de Jesús quiere que nosotros alineemos nuestros corazones, ¿no? Entonces ahí es cuando él dice, ahora se entiende bien esa parte del Evangelio, diga que nuestro Señor nos dice, sean como yo que soy manso y humilde de corazón. Entonces él pone como ejemplo al corazón. Él no dice, sean como yo, o sean como mi pensamiento, sean como mis manos, dice, sean como yo que soy manso y humilde de corazón. Él pone de modelo su propio corazón. Entonces, él dice, yo lo que tengo que alinear son las voluntades. Y el momento en el cual alineo las voluntades, es decir, cuando yo alineo mi corazón con el corazón de Jesús, por decirlo así, ahí es entonces cuando estoy, por decirlo así, en la vía recta a la santidad. Eso es lo que dice el padre Croisset. Y entonces, cuando una persona, digamos, entroniza el corazón de Jesús, lo que tiene que buscar es eso, querer estar en sintonía con el corazón de Jesús. Es decir, si está en una situación, digamos, de pecado, o si está en una situación irregular, o está en una situación complicada, si entroniza el corazón de Jesús, lo puede hacer, pero sabiendo que lo que le tiene que rezar es para que el corazón de Jesús le dé manera de volver al camino correcto y al camino de la santidad. Que el corazón de Jesús hace milagros, o sea, de eso no cabe duda, porque ahí nos dicen tantas personas, nos llaman con situaciones realmente complicadas, como, bueno, tantas que hay hoy en día. Pero el corazón de Jesús hace milagros. Uno dice, no, si tienen fe como un granito de mostaza, le podrás decir a la montaña, ven y vendrá. Imagínense mover una montaña en contra del peor problema que tengamos. Es nada el peor problema que tenemos. Entonces, si yo realmente quiero tener, o sea, enmendar mi vida y ponerme en línea recta con el corazón de Jesús, lo puedo hacer. Yo voy a contar una anécdota cortita, capaz que a alguno le sirve. Cuando yo estaba en el seminario había un grupo que se juntaba todos los días viernes a la tarde y solamente algunos seminaristas muy, muy virtuosos podían participar de ese grupo. Era un grupo que se llamaba así, Los Locos del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque se juntaban a partir de las 6 de la tarde más o menos, eran 6 seminaristas más o menos, con unos muchachos que venían de la calle, drogadictos, había estado en la cárcel, bueno, una cosa muy, muy, muy pesada, y se juntaban a esto. Nosotros el grupo se llamaba Los Locos del Sagrado Corazón, pero le decíamos nosotros los come pizza. Los come pizza. ¿Por qué? Porque se les daba pizza gratis a estos muchachos, pero todos los primeros viernes de mes se juntaban, me acuerdo. Primeros viernes de mes, Sagrado Corazón. Entonces, la condición para comer pizza y todo lo demás era, primero iban a jugar al fútbol, Argentina se jugaba al fútbol, después del fútbol, terminaba el fútbol, tenían confesión todos, obviamente la confesión era libre, pero era algo muy sugerido, eran unos delincuentes totales, ¿no? Y después la misa del Sagrado Corazón de Jesús, que muchos de estos personajes como le daban en misa, porque, bueno, se habían confesado recién, en fin, y después comían pizzas. ¿Por qué digo que era muy difícil hacer apostolado? Porque los tipos eran muy desagradecidos, te escupían, te trataban mal, te insultaban. Es una cosa durísima, durísima, durísima. Yo sinceramente lo digo públicamente, yo nunca, jamás me aguanté ese apostolado. No, era algo voluntario, no era algunos lo aguantaban. Bueno, entonces, el padre Federico Hayton, por ejemplo, estuvo en ese grupo. Bueno, había que tener mucha paciencia, mucha caridad, bueno. ¿Qué sucede? Yo mismo pensaba en el seminario, digo, estos no tienen redención, o sea, lo que están haciendo no tiene ningún sentido porque esta gente viene acá para comer pizza y para jugar al fútbol nada más y punto. Después lo que vieron los primeros 9 viernes de mes alguna vez en su vida. Bueno, pasaron los años, yo fui sacerdote, me tocó ir a la cárcel, me acuerdo, y confesé en la cárcel. De las primeras veces que iba a la cárcel. En las confesiones uno se encontraba con todo tipo de gente que no sabe ni confesarse ni nada, hasta que me tocaba siempre a un tipo. Y el tipo se confesaba que parecía un monje cartujo. Un monje. Podía perfectamente confesarse y todo. Entonces, terminaba la confesión, le pregunté, pero escúchame una cosa, ¿usted cómo aprendió todo esto? Bueno, el tipo estaba por un delito pesado, por homicidio, por una cosa así. Padre, yo una vez en mi vida hice los primeros 9 viernes de mes cuando era joven, ¿no? Con el grupo de seminaristas que íbamos a comer, a jugar al fútbol, a comer pizza, qué sé yo. Y bueno, a mí me quedó esta instrucción y yo sé que estoy acá purgando, pagando algo que está bien, o sea, que corresponde, es mi pena. Y yo me estoy certificando con esto. Bueno, ese hombre, es lo que uno a veces escucha de las promesas de la corazón de Jesús cuando uno hace la consagración, es un ejemplo palpable de esto, ¿no? Ajá, totalmente. Incluso, padre, hay una cosa impresionante, antes de pasar justo con esta oración que les quería mostrar, que una cosa increíble de García Moreno, que a mí me dejó súper tocado. Es que, bueno, las personas tal vez han escuchado, tal vez no, sobre la muerte de García Moreno, que, déjenme ver, acá tengo
justamente estas son algunas cartas, ¿no? Esta es digamos lo que pasó. Este es García Moreno, aquí está Bismarck, aquí está el presidente de Francia. Esta es una estampa que mandó a hacer, el Beato Pío IX de García Moreno, y el propio Papa la repartió en Roma. Pero hay una cosa increíble, que cuando mataron a García Moreno le comenzaron a dar machetazos y le dispararon, ¿no? Entonces, pero entonces a él lo llevaron ya pensando que estaba muerto a la iglesia. Y cuando le ponen una compresa de agua caliente en los pies, él hace ¡ah! Y se dan cuenta que él estaba vivo, ¿no? Entonces ahí lo confiesan y le dan la comunión. Bueno, resulta, y esto se da cuenta, no me doy cuenta yo, es el padre Severo Gómez Jurado, jesuita también, y él dice, yo sé por qué pasó eso, y yo sé por qué sobrevivió. Porque ese día, y es increíble, él murió un 6 de agosto de 1875, y ese día era primer viernes de mes. Wow. Y de hecho era primer viernes de mes, es increíble. Y él dice, y García Moreno hacía la práctica de los 9 meses. ¿Y qué dice? Mire, esto es increíble. Acá tengo, aquí tengo las promesas. Y esto es una promesa del corazón de Jesús. Y él dice, yo te prometo, en el exceso de mi misericordia, y que mi amor todopoderoso concederá a aquellos que comulguen los 9 primeros viernes de mes consecutivos, la gracia de la perseverancia final. O sea, el corazón de Jesús dijo a quienes, justo lo que usted menciona, a quienes comulguen los 9 primeros viernes de mes no morirán sin sacramentos. Y él soportó, García Moreno, 17 machetazos y 5 balazos, no me acuerdo el número de balazos que fue, y terminó comulgando. O sea, increíble, porque él comulgó y falleció. O sea, el corazón de Jesús cumplió su promesa. Y hay una cosa, padre, que quería mostrarles aquí, que esto es interesante no para vanagloria del Ecuador, sino yo creo que esta es una oración que este es el espíritu de oración que todos pueden tener en casa. ¿Sí? Porque este es parte del trecho de la consagración del Ecuador al corazón de Jesús, pero hay una cosa que me parece lindísima que justo queremos también. Entonces dice, ¿no? Y pues, nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón. Multiplicad sin fin los años de nuestra paz religiosa, desterrad de los confines de la patria la impiedad y la corrupción, la calamidad y la miseria. Dicte nuestras leyes vuestra fe, gobierne nuestros tribunales vuestra justicia. Sostengan y dirijan a nuestros jefes vuestra clemencia y fortaleza. Perfeccionen a nuestros sacerdotes vuestra sabiduría, santidad y celo. Convierta a todos los hijos del Ecuador vuestra gracia y corónelos en la eternidad vuestra gloria, para que todos los pueblos y las naciones de la tierra, contemplando con santa envidia la verdadera dicha y ventura del nuestro, se acojan a su vez a vuestro amante corazón y duerman el sueño tranquilo de la paz que ofrece al mundo esa fuente pura y símbolo perfecto de amor y caridad. Amén. Esto lo digo por lo siguiente, porque esto me parece lindísimo y esta es una oración que todos pueden hacer en la casa. Decirle que a mi familia le vaya bien, que a mí me vaya bien y que yo pueda ser públicamente devoto del corazón de Jesús para que la gente, cuando diga, ¿por qué a fulano le va bien?, sepan que es por el corazón de Jesús. Porque a veces nosotros, eso es lo que realmente tenemos que pedirle a Dios y al corazón de Jesús para nuestros hogares y nuestras familias. Que nos vaya muy bien y que nosotros podamos ser tan católicos cuanto podamos. Y que cuando la gente diga, ¿y por qué a Juan, a María, a Pedro le va bien? Porque es devoto del corazón de Jesús. Es el corazón de Jesús el que tiene que brillar realmente en todos nuestros ambientes. Por las dudas, para que lo sepan, yo lo repito, no hace falta una preparación gigantesca, vamos a dejar acá debajo en la descripción del video, también pueden ir si quieren al canal que tiene Cristian Sagrado Corazón de Jesús, pero voy a dejar acá abajo para que ustedes vean que no es una cosa imposible, que no hace falta que venga un cura, aunque será lo mejor, aunque no hace falta que uno sea un santo, ni siquiera que uno esté 100% en gracia de Dios, no, eso es un sacramental. Basta con que sea el papá, la mamá de la familia o el encargado de la familia para que lo haga. No hace falta que sea en el mes de junio, no hace falta que sea a los 350 años de las apariciones, o sea, digamos, para que uno lo sepa, lo puede hacer cuando desee. No hace falta que uno esté preparando hacer una novena, no. Basta con tener esta voluntad de querer tener la misma voluntad que Cristo Jesús, que nuestro Señor, ¿no? Que es querer lo que Él quiso y rechazar lo que Él rechazó, que finalmente es eso, ¿no? Porque es en la voluntad donde uno se santifica. Yo siempre totalmente. pero Santo Tomás de Aquino dice que no se le dice bueno a un hombre porque tenga buena inteligencia, sino porque tiene buena voluntad. Cuando un hombre tiene buena inteligencia se le llama inteligente. Cuando se tiene buena voluntad se le llama bueno. La santidad radica en la voluntad, en el querer amar a Dios y obrar como él obró.
Así que hagan, si nunca lo hicieron, hagan este propósito. Lo de los 9 primeros viernes del mes, perfecto, pero quizás algo mucho más sencillo para comenzar: consagrar su hogar al Sagrado Corazón de Jesús con una pequeña oración, puede ser una estampita. Yo tengo acá, no sé, acá me han regalado justo un devocionario para poder tener en mi escritorio, ¿no? Es por el mes Sagrado Corazón. Una pequeña estampita, la consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús les va a cambiar la vida, sinceramente lo digo, sinceramente. Incluso, padre, como usted bien decía, es tan, o sea, la idea es tan amplia y tan importante que incluso algunas personas nos dicen, pero disculpe, es que el jefe de mi casa, o sea, mi padre, por ejemplo, un joven nos escribió diciendo, mi papá es ateo, entonces yo no puedo consagrar, también no es mi casa, entonces yo no puedo consagrar la casa del corazón de Jesús. Consagre su cuarto, todo el mundo tiene al menos un velador. Sí. Donde tengo mis cosas, al menos ahí, o sea, la idea es darle el espacio que tengamos al corazón de Jesús, no digamos diciendo, bueno, aquí te quedas, sino bueno, vamos a tratar de conquistar toda la casa, pero todos tenemos un espacio al menos que darle al corazón de Jesús, y el corazón de Jesús es tan increíblemente flexible y paciente que él eso ya lo retribuye. Entonces, él retribuye el 100 por 1000 y a Dios nadie le gana en generosidad. Entonces, uno va realmente a comenzar a sentir gracias y milagros especiales en su vida. Así es. Bueno, Cristian Castañera, muchísimas gracias por el tiempo, la usted, dedicación, padre. y especialmente el amor que uno intenta transmitir para que muchos se contagien realmente de esa devoción hermosísima que tenemos, especialmente venida desde España, y de Ecuador ha sido la primera en Hispanoamérica, por cierto, al Sagrado Corazón de Jesús, como respondemos siempre: en vos confío. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchísimas gracias, padre. Pedimos sus oraciones y su bendición. Dios le bendiga. Adiós. Gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.